Tetra Pak presenta Serie del Conocimiento, una colección de seminarios web producidos exclusivamente para usted, cliente Tetra Pak, que tienen como objetivo compartir ideas y conocimiento que podrán ayudarle frente a los retos que la industria enfrenta en el día a día. Vea y conéctese con nosotros. Buenos días, buenas tardes. Saludos a todos ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes en más un webinar de las series de conocimiento y compartir algunas informaciones de nuestro tema, que es cómo reducir los costos operativos en los sistemas UHT. Yo soy Richard Correa. Soy brasileño. En Tetra Pak yo soy especialista de sistemas de procesamiento. Trabajo en Tetra Pak Américas hace 21 años, trabajando involucrado con sistemas de procesamiento de alimentos. Comencé en Tetra Pak como Field Service Engineer, haciendo servicios de campo, servicios de mantenimiento, servicios de puesta en marcha, entrenamientos. Ahora pertenezco al equipo de especialistas, haciendo los mismos servicios, mas ahora tengo algunos servicios de consultoría para mejora de performance, consultoría para temas ambientales. En este webinar detallaremos algunas soluciones que involucran nuestro tema, y ustedes pueden utilizar nuestra plataforma para hacer preguntas, que al final de la presentación lo responderemos todas las preguntas si tenemos tiempo para esto. Si no tenemos tiempo, no se preocupe. Nuestro equipo de apoyo responderán más tarde. ¿Ok? Ok, entonces vamos a empezar la presentación. Con el tema, cómo reducir los costos operativos en los sistemas UHT, tenemos algunos puntos que tomamos en cuenta con respecto a pérdidas, con respecto a costos. Básicamente, tenemos tres puntos generales que son muy importantes en los día a día de nuestros clientes. Un tema es la pérdida de agua. Otro tema es la pérdida de energía. Cuando hablamos de energía, es energía eléctrica, vapor, pérdida de vapor, energía con sistemas de enfriamiento, y también pérdida de producto, cuando tenemos los llenamiento y el envasamiento de los equipos, tenemos algunos puntos de pérdida de producto. Entonces, por estos tres puntos básicos, tenemos algunas herramientas para poder manejar estos puntos. Y herramientas que llamamos de servicios y herramientas que llamamos de soluciones en nuevas tecnologías. Cuando hablamos en servicios, tenemos servicios, por ejemplo, de entrenamiento, que es posible la capacitación de los equipos de producción, el equipo de mantenimiento, que en muchos casos es posible que se hagan soluciones para mejora de costos, mejora de pérdidas
solo con un entrenamiento donde las personas son capaces de mirar puntos importantes de mantenimiento para reducir los costos, puntos importantes de cómo se maneja la producción para reducir los costos, y también identificar puntos de mejoras que tiene que poner alguna nueva tecnología, como tenemos acá en esta presentación. Entonces, estos dos herramientas básicas nos traen las oportunidades de reducción de costos operativos, reducción de consumo de agua, por ejemplo, es un punto bastante importante. Y también la mejora de la performance de los equipos. Es posible que se tenga una mejora de performance cuando se tiene la reducción de estos costos, de estas pérdidas. ¿Ok? Tenemos ahora una interacción con ustedes. Hay un quiz con una pregunta. ¿Cuál de estas tres situaciones es tu mayor desafío? Hay un tiempo aquí para la respuesta, mas básicamente tenemos reducción de la pérdida de agua, reducción de la pérdida de energía eléctrica, consumo de vapor, energía para enfriamiento, y la reducción de los residuos de producto, las fases de mezcla, posiblemente la cantidad de producto no conforme. Entonces tenemos estas tres posibles respuestas para los temas, los principales temas. Entonces tenemos un tiempo para la respuesta. Esto solo para chequear cuáles son las principales necesidades de hoy. Ok, tenemos las respuestas ahora. 70% está para reducción de la pérdida de agua, 28% para reducción de la pérdida de energía y 2% para reducción de los residuos de producto. Esto es solo para tener una idea de cuán es importante cada uno de esos puntos. Ok, como vimos anteriormente, tenemos puntos importantes de pérdidas, puntos importantes de costos operativos, por ejemplo, pérdida de agua, pérdida de producto, pérdida de energía, mas tenemos que tener en cuenta las tendencias de los consumidores. Junto con los puntos principales, tenemos, por ejemplo, a la seguridad alimentaria y calidad, que los consumidores están muy atentos. La disponibilidad en el mercado, la disponibilidad del producto en el mercado, cómo se hace la disponibilidad, también los puntos de sostenibilidad. Los consumidores están muy atentos en estos tres puntos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en las soluciones de mejora, las soluciones de reducción de costos, las soluciones de reducción de mermas. Entonces, con estos tres puntos principales, las pérdidas, con estos tres puntos de tendencia de los consumidores, tenemos las plataformas antiguas para manejar, las plataformas más nuevas, juntamente con las nuevas soluciones disponibles de tecnología. Podemos
podemos poner tanto soluciones de tecnología, nuevas tecnologías en nuevas plataformas y también en plataformas más antiguas. En plataformas más nuevas, normalmente estas nuevas tecnologías son opcionales. Entonces, en el momento de se planear el equipo, es posible que se planee con una u otra solución, dependiendo de cómo se hace la venta del equipo. Mas para plataformas antiguas, no es un opcional, es necesario la personalización de la solución para atender las necesidades de una plataforma más antigua. Entonces tenemos una convergencia para las herramientas que tenemos como servicios y como nuevas tecnologías para que se tengan los desafíos, ¿no? y alcanzar los objetivos que tenemos, que son básicamente la reducción de mermas, mejora de ahorros. Adelante, tenemos las soluciones propuestas en esta presentación. Tenemos básicamente la reducción de fases de mezcla, agua y producto. Es una reducción del consumo de agua y energía, mejor aprovechamiento del producto. Tenemos una solución de mejora en la eficiencia de homogeneización, la reducción del consumo de energía y mejora de la vida útil de las piezas de desgaste. Tenemos la recuperación de agua para homogeneizadores, que es una reducción del consumo de agua y energía, y también una estabilidad de suministro de agua. También tenemos recuperación de agua para desaeradores. Llamamos este tema de eco-cooling. Es la reducción del consumo de agua y energía. Y también un tema de seguridad operativa. Hay algunos comentarios con respecto a este tema. Recuperación de agua para desaeradores también, más para otro punto del desaerador. Es un punto de generación de vacío, es llamado eco-vacuum, es la reducción de consumo de agua y energía. Y también la estabilidad del control de vacío, porque tenemos componentes, tenemos bombas, tenemos instrumentos, tenemos los controles de flujo, control de temperatura, para que se tenga una estabilidad del control de vacío, que es muy importante para la calidad final del producto. Tenemos también la hibernación acética. Es un tema de reducción del consumo de energía y agua. Y también la mejora de la vida útil de las piezas de desgaste. Adelante tenemos más un quiz, más una pregunta para interacción. ¿Qué interés tiene en actualizar las instalaciones actuales de su planta? Es una pregunta genérica, ¿no? Mas es importante para tener una idea de cuál es la necesidad de las mejoras, de la actualización de los componentes, no solo por un tema de reducción de costos o de mejora de eficiencia, por ejemplo. Es un tema también de componentes, porque en muchos casos no tenemos componentes de repuesto, y hay una necesidad de hacer algunas personalizaciones. Entonces, es importante saber si, por ejemplo, si estoy interesado y me gustaría actualizarlo antes posible, o si estoy interesado pero no es una prioridad inmediata, o si no tengo interés.
Es importante este tema para nosotros. Entonces, acá tenemos las respuestas ahora. 70% estoy interesado y me gustaría actualizarlo antes posible. 28% estoy interesado, pero no es una prioridad inmediata. Y 2% no tengo interés. Esto es una pregunta genérica solo para tener una idea de cuánto es necesario la actualización de los equipos. ¿Ok? Entonces, vamos a comentar las soluciones. La primera solución que tenemos es la reducción de fases de mezcla. Como reto tenemos la reducción de mezcla de producto y agua que se debe enviar al sistema de llenado. Como beneficios, reducción de la cantidad de producto no conforme y la reducción de desperdicio de agua. Entonces, acá, aquí tenemos en este comentario, enviar al sistema de llenado. Está es directamente conectado al sistema de llenamiento del equipo y también el sistema de envaciamiento. Y también para las llenadoras, que es importante que se llene producto conforme. Ok, ¿cómo esta solución trabaja? Aquí tenemos una imagen animada que es posible ver cómo este sistema funciona. Entonces, tenemos el tanque header batch. Este tanque es para las mediciones de químicos para hacer la limpieza. Mas es posible que se aproveche este tanque para llenar la planta con agua, mientras toda agua del BTD es envaciada, toda la agua. No hay agua en el BTD. Entonces, no se pierde a la condición de proceso, porque el header batch está llenando todo el sistema con agua. Entonces, no se pierde temperatura, no se pierde caudal, mientras el BTD es lleno con producto. Cuando el BTD es lleno, totalmente lleno con producto, es posible que se cambie la alimentación de la planta de header batch con el BTD. No hay necesidad de llenar con agua más. Entonces, la mezcla de agua con producto es solo en la tubería. No hay mezcla de agua en el BTD. El volumen del BTD es mucho maior que o volume de la tubería. Entonces, no hay riesgo de mezcla en el BTD. Es una pequeña porción de producto de mezcla de producto con agua en la tubería. Acá tenemos una tabla para comparación del proceso normal con la recuperación de agua. Entonces tenemos una diferencia bastante grande cuando tenemos el llenado con recuperación de agua. Es posible ver acá que es 45 mil litros de mezcla de producto en el año, y acá 117 mil litros de mezcla de producto. Es una diferencia bastante significativa. Ok. Acá tenemos otra solución para presentar. Es la mejora de la eficiencia de homogeneización. Como reto tenemos reducción del consumo de energía en fases de homogeneización. Como beneficios tenemos la reducción de consumo de energía,
reducción de la presión de homogeneización sin comprometer el valor NISO. Valor NISO es el número que tenemos de control de calidad de producto. Hacemos algunos testes de laboratorio. Con este número tenemos la garantía de que tenemos calidad de producto. Entonces, es importante este punto porque con la reducción de energía que está directamente conectada con la presión de homogeneización, tenemos lo mismo valor NISO, que significa la misma calidad de producto, con una cantidad de energía más pequeña. Y también la ampliación de la vida útil de las piezas de desgaste. Entonces, ¿cómo funciona esta solución? Acá tenemos un sistema de homogeneización con 5 discos de homogeneización. En los sistemas más antiguos tenemos un disco solamente. Acá es posible que se distribuya toda la presión de homogeneización por esos discos para que se tenga una presión más baja de homogeneización para lo mismo valor NISO. Este ejemplo tenemos una presión que se bajó de 180 bares para 125 bares. Esto significa una reducción bastante significativa para temas de energía, porque la presión de homogeneización está directamente conectada al consumo de energía. Tenemos un motor eléctrico que tiene toda la potencia para trabajar con la presión de homogeneización. Entonces tiene una presión más baja, tiene una potencia, una energía más baja. En este ejemplo tenemos también el consumo de CO2 en el medio ambiente, que es también reducido. El consumo de energía, hasta 30% de economía en el año. Entonces, es una solución bastante significativa, un valor bastante significativo. Recuperación de agua para homogeneizadores. Como reto tenemos reducir el desperdicio de agua de enfriamiento de los homogeneizadores. Y beneficios tenemos reducción de la cantidad de agua desechada durante el enfriamiento de la máquina, la reducción de consumo de energía, hablando de captación de agua, tratamiento de agua y descarte del agua. Y la reducción de la cantidad de agua direccionada al sistema de efluentes. Entonces, este es un tema importante porque la energía necesaria para captación, tratamiento y descarte tenemos que tomar en consideración porque si se tiene una reducción del consumo de agua, tiene una reducción del consumo de energía. Consecuentemente, una reducción del captación, del tratamiento y descarte del agua. En este slide tenemos una demostración de cómo se trabaja este sistema. Tenemos agua para enfriamiento de los componentes del homogeneizador. Esta agua es desechada en drenaje. Y para la aplicación tenemos un circuito cerrado, circuito cerrado con un pequeño tanque para almacenamiento de este agua.
con todos los instrumentos necesarios para hacer las mediciones de caudal, mediciones de temperatura, mediciones de presión, y una bomba para garantizar las condiciones básicas para el homogenizador, para el enfriamiento de los componentes. Y tenemos un intercambiador de calor para hacer el enfriamiento de la agua. Tenemos una reducción bastante significativa en la energía para enfriamiento, porque tenemos un volumen bien pequeño, muy pequeño acá, que es más fácil de enfriar. Con esto tenemos una comparación. El consumo de agua por un año es aproximadamente 1 millón de litros para el Tetra Alex, con este ejemplo acá. La recuperación de agua utilizando esta solución se baja para 10.000 litros el año. Entonces es una reducción bastante significativa. Hablando de energía eléctrica, energía de enfriamiento y también del agua. Es necesario, en este ejemplo, una renovación de agua por un tema de higiene, mas es necesario entender si es posible más de una renovación, y depende de la calidad de agua, la calidad de producto. Adelante, tenemos la recuperación de agua para desaeradores. Llamamos esta solución de eco-cooling. Como reto tenemos reducir el desperdicio de agua de enfriamiento de los desaeradores. Los desaeradores tienen agua para enfriar el producto y así sacar el aire del producto para un tema de calidad final. Los beneficios son reducción de consumo de agua de enfriamiento cuando es desechada, reducción del consumo de energía, sistema de enfriamiento en el sitio, en el local. No hay contrapresión en el sistema, es un tema de seguridad. El tema de contrapresión es muy importante porque se tiene una contrapresión más alta en los sistemas de enfriamiento, es posible que se haga una fuga de agua, por ejemplo, de los coolers para el producto. Eso es muy peligroso, es un tema de seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo este sistema trabaja? Aquí tenemos la línea de agua de enfriamiento para el cooler de desaerador. En la misma línea, volviendo para la central de enfriamiento del cliente o para drenaje. En muchos casos tenemos esta línea volviendo para una central de enfriamiento del cliente, mas tenemos una línea muy grande, muy larga. Entonces hay una pérdida de energía muy grande en la línea. La idea es poner un circuito cerrado con una bomba, instrumentos para la medición de presión, temperatura, caudal, y hacer esto con un pequeño tanque, con un volumen mucho menor que necesitamos normalmente para volver el agua para el sistema de enfriamiento del cliente. Y tenemos también un intercambiador de calor acá, normalmente un intercambiador a placas, que tiene una eficiencia muy buena, que la cantidad de energía que necesitamos aquí para hacer el enfriamiento es muy pequeña. Entonces, esa es la idea de economía de energía y también la idea de economía de agua, porque hacemos
por ejemplo, un cambio por semana, un cambio semanal, la cantidad de agua que necesitamos se baja mucho si mirarmos para esta cantidad con un proceso normal, 1.825.000 litros, y tenemos acá 5.000 litros de agua para manejar. ¿Ok? Adelante, tenemos la misma idea de recuperación de agua para desaeradores, más para el sistema de vacío. Llamamos EcoVacuum. Los retos son reducir el descarte de agua de enfriamiento de la bomba de vacío y de los desaeradores, y también de los componentes del sistema de vacío. Los beneficios son reducción del consumo de agua de enfriamiento, reducción del consumo de energía. Tenemos un sistema cerrado en sitio que nos permite una cantidad de energía menor. La estabilidad del control de vacío es muy importante porque el control de vacío está directamente conectado a la calidad del producto. Y a vida útil ampliada para los componentes de vacío. Una vez que tenemos un circuito cerrado y estable, tenemos una vida útil mejor para los componentes. ¿Cómo funciona el sistema? Tenemos aquí una bomba de vacío, el sistema de enfriamiento en el desaerador. La bomba de vacío saca el aire que tiene el producto. Hay una línea de agua de enfriamiento para la bomba. Esta agua, junto con el aire, es desechada acá en el sistema de desagüe. Entonces, tiene esta agua para drenaje. La idea es muy similar a lo que tenemos en EcoCooling. Acá tenemos un tanque que tenemos aire más agua. Un sistema de bombas e instrumentos para garantizar las condiciones básicas de la presión, temperatura, caudal para la bomba de vacío. Y aquí tenemos un intercambiador de calor para hacer el enfriamiento de esta agua, el mantenimiento de los parámetros básicos para la bomba. Acá tenemos una pequeña cantidad de energía porque el intercambiador de calor tiene una eficiencia adecuada para enfriamiento y para utilización mínima de energía. Con este cuadro es posible una comparación en un proceso normal, que hay una cantidad de agua para la bomba de vacío. Y aquí tenemos la aplicación de la recuperación de agua con una renovación de agua semanal. Hay una cantidad de agua muy, muy pequeña, si comparado con la cantidad de agua que normalmente se utiliza. Entonces, es una solución para reducción del consumo del agua también. Ahora tenemos la hibernación acética para sistemas UHT. Con reto tenemos reducir el consumo de energía en operaciones de espera del equipo, por ejemplo, en circulación con agua. Los beneficios son la reducción del consumo de agua de enfriamiento, reducción del consumo de energía, porque tenemos una reducción de la capacidad del equipo, reducción del caudal de producción en una fase de circulación con agua. Consecuentemente, tenemos una reducción de la cantidad de vapor, porque
tenemos una cantidad menor de energía para mantener la temperatura de producción del equipo. Este es un punto que no es posible que se cambie. Es un tema de seguridad alimentaria. Entonces tenemos que mantener la temperatura, mas es posible reducir el caudal para reducir el consumo, tanto de energía como de vapor. Y también tenemos el apagado del sistema de vacío. Cuando se aplica, por ejemplo, si tiene un TTA Flex con un desaerador, es posible que se apague el sistema de vacío cuando se utiliza la solución de hibernación acética. ¿Cómo este sistema trabaja? Es posible compararlo a una computadora. Por ejemplo, se tiene una computadora y se está haciendo un trabajo en la computadora, mas tiene que cerrar el trabajo por 2, 3 horas, por ejemplo, 4 horas. Y se tiene que volver al trabajo. No es posible que se pierda el tiempo para la computadora volver a la condición de trabajo. Es posible que se use la opción hibernación en la computadora. Todos los periféricos son apagados, por ejemplo, la red, internet, las pantallas son apagadas. Todo el sistema periférico que no es necesario para mantener el trabajo en lo mismo punto que usted paró. Entonces es posible que se vuelva al trabajo con un comando en la computadora. Lo mismo se pasa acá en la UHT. Por ejemplo, se tiene un problema en el sistema de llenado. Tiene que esperar 4, 5 horas para volver a la producción o para empezar la producción. Es posible que se ponga el equipo en un sistema de hibernación. No hay consumo de energía, o el consumo de energía es reducido en esta fase. Por medio de la reducción del caudal de producción, la reducción del consumo de vapor, reducción del consumo de energía, con sistemas de vacío apagados si necesario, el sistema de enfriamiento también apagado. Y cuando es necesario empezar la producción, todo está listo para empezar la producción, es posible hacer una rampa de aumento de capacidad para que se tenga la condición de producción adecuada. Entonces, es una solución que maneja básicamente consumo de vapor y consumo de electricidad, porque tenemos bombas que trabajan con convertidores de frecuencia. Entonces, es posible que se baje la capacidad del equipo y se baje el consumo de energía. Tenemos algunos impactos en la reducción de CO2 anual y también la reducción de los costos anuales hasta 75%, básicamente. Entonces, es una diferencia bastante significativa para los equipos UHT. Ahora tenemos un momento de interacción con nuestro quiz. Haz una pregunta. Ahora tenemos una idea más o menos de las soluciones que presentamos acá. Tenemos la reducción de las fases de mezcla, mejora en la eficiencia de homogenización, recuperación de agua para homogenizadores, recuperación de agua para desaeradores, eco-cooling, recuperación de agua para desaeradores también, mas este es eco-vacuum, hibernación acética para sistemas UHT. Entonces, es una pregunta para
como conocimos un poquito más de cada solución, yo creo que es suficiente para las respuestas. Claro que no hay muchos detalles, mas yo creo que para tener una idea de cómo se maneja estos puntos, creo que es suficiente. Entonces tenemos algunas respuestas bien equilibradas, bien balanceadas acá las respuestas. Tenemos 12% de reducción de las fases de mezcla, 23% mejora en la eficiencia de homogenización, yo creo que es la más interesante acá. 21% de recuperación de agua para homogenizadores, 17% de recuperación de agua para desaeradores eco-cooling, 13% la recuperación de agua para desaeradores eco-vacuum y 14% la hibernación acética para sistemas UHT. Bien, ahora tenemos un resumen de los puntos que manejamos acá, un resumen de los retos y soluciones, siempre mirando los principales puntos que tenemos de pérdidas de costos, con pérdidas de agua, con pérdidas de energía eléctrica, energía para vapor, enfriamiento, los puntos de pérdidas de producto también. Todos estos puntos nos llevan a las soluciones, las herramientas, soluciones diferentes que tenemos para resolver los puntos arriba. Entonces tenemos soluciones con servicios, servicios específicos para, por ejemplo, auditorías de proceso, entrenamientos, también servicios para decidir cuál es la mejor solución tecnológica de nueva tecnología para las aplicaciones, para resolver los puntos de costos. Todos estos puntos direccionados para los tres principales pilares que tenemos para manejamiento de nuestros equipos. Tema de procesamiento, tema de medioambiental y financiero. Y dos puntos también que son muy importantes. La emisión de CO2 en el medio ambiente y las piezas de repuestos, las piezas de cambio, que es posible que con herramientas como servicios, es posible que se haga una mejora en el sistema de mantenimiento, por ejemplo, con mejoras en la vida útil de los componentes, de las piezas. Esto todo con una atención para temas de sostenibilidad, que es también un tema de tendencia de los consumidores. Con esto es posible resolver los problemas de costos y desperdicios. Mas es importante también una retroalimentación para estos puntos, para que se haga una medición de cuán efectivo es la herramienta aplicada, por ejemplo, cuán efectivo es la solución de nueva tecnología, cuán efectivo es el servicio de entrenamiento, por ejemplo.
es posible, es necesario que se haga esta retroalimentación para ajustes, pequeños ajustes que por supuesto tenemos que manejar. ¿Ok? Entonces, llegamos al final de la presentación. Con mucho gusto agradezco la participación de ustedes. Tenemos ahora una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a responder las preguntas que están publicadas en nuestro sistema. Es posible que continúen la publicación de las preguntas. Vamos a las preguntas ahora para las respuestas. Con respecto a la solución de recuperación de agua para homogeneizadores, ¿hasta cuántos homogeneizadores se puede acoplar a un módulo de recuperación? No, para esta pregunta, es posible que se acople hasta 3 homogeneizadores en un único módulo. Hay esta posibilidad, hasta 3. Tenemos más una pregunta acá, déjame ver. Aún con respecto a la solución de recuperación de agua para homogeneizadores, ¿es preciso desechar el agua de vez en cuando para renovación? ¿Es posible reutilizar esta agua en otros equipos? Sí, es preciso, es necesario desechar esta agua, renovar esta agua por un tema de microbiología, un tema de higiene. Entonces, es necesario. La frecuencia de renovación tenemos que evaluar para cada situación. Y la reutilización para equipos que trabajan con alimentos, directamente con alimentos, no es recomendable, porque tenemos, por ejemplo, una condición que se haga una fuga de producto para el agua, es un problema para una posible contaminación. Entonces, la recomendación es que se utilice esta agua en un sistema que no se tiene contacto directo o indirecto con el producto. Mas es posible la reutilización en un equipo para limpieza, por ejemplo. Mas es importante que se haga un tratamiento de esta agua antes de se utilizar en otros equipos. Déjame ver, hay más una pregunta acá. En relación con la hibernación acética, ¿esta implementación es posible en equipos más antiguos? Sí, es posible. El único punto que tenemos que trabajar es si este equipo tiene los componentes, los convertidores de frecuencia, los instrumentos adecuados para que se haga la hibernación, que se tenga un control de la hibernación. Mas es posible, tenemos que evaluar si este equipo tiene estos componentes. Si no es posible hacer una propuesta para se poner los componentes, no hay problema. Déjame ver, hay más una pregunta acá. En relación con la solución de hibernación aséptica también, ¿existe algún límite de utilización de esta solución durante el proceso? Yo entiendo que el límite, no hay un límite de utilización, mas tiene que prestar atención para la frecuencia que se utiliza, porque, por ejemplo, en una condición de circulación con agua, esto no es recomendable, porque hay una pérdida de energía, hay una pérdida de agua. No es
interesante que el equipo se queda mucho tiempo con la recirculación de agua. Es posible que hay un problema con el equipo, entonces tenemos que garantizar que el equipo no tiene necesidad de circulación con agua, solo cuando es realmente necesario. Un tema por ejemplo, un problema de llenado, un problema en la formulación del producto y tiene que volver para circulación con agua. Hay más una pregunta acá. Con respecto a la solución de reducción de fases de mezcla, ¿es necesario sustituir el tanque de equilibrio BTD para la implementación? Normalmente no es necesario. Hay diferentes tamaños de tanques de equilibrio, tanques BTD, mas lo importante es la instrumentación del tanque, los sensores de nivel, por ejemplo. Tiene que tener un sensor de nivel confiable para que se haga las transiciones de fase. Con respecto al tamaño, la sustitución del tanque, normalmente no es necesario, mas es importante que se haga una consulta con el equipo de especialistas, por ejemplo, en upgrades. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de la sesión. Aún tenemos algunas preguntas. Estas serán respondidas por nuestros expertos luego de esta presentación. Les agradecemos a todos por su participación y les invitamos a seguir conectados con nosotros en nuestra página web y redes sociales. Por favor, les pedimos permanecer conectados para responder a una encuesta de satisfacción. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.